La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Nos permite agradecerle una vez más por este privilegio que nos da de poder acceder a su palabra, de poder recibir su palabra y de poder permitir que su palabra pueda ser glorificada en nuestras vidas. Qué lindo es el Señor, hermanos. Los saludo. Me alegra mucho poder compartir por estos medios la palabra, y será hasta que el Señor lo permita, que podamos usted y yo seguir recibiendo entendimiento de la palabra, que esto es un privilegio, hermano, de no muchos, hasta que la palabra corra y pueda ser glorificada. Este es un día especial. Es el día que, a pesar de que el hombre lo ha determinado, pero es un día importante, el Día del Padre. Sabemos que Dios es nuestro Padre, que Él nos ama con amor eterno. Y qué lindo de todos los padres que cuando venimos al Señor nuestra mentalidad cambia. Comenzamos a pensar diferente, vemos el hogar diferente, nuestros hijos diferente, la familia, nuestro rol como padres comienza a tener ese sentido que nos da el Señor de responsabilidad, de amor, de cuidado. Así que en este día felicito a todos los padres, aquellos esforzados, aquellos que de pronto no se han esforzado tanto, pero son padres. Sobre todo que el Señor nos dé entendimiento para poder ser esos padres que Dios desea que seamos. Y Él nos suple todo en su palabra, para que podamos entender nuestro rol delante del Señor. Así que felicidades a todos los padres. Y a aquellos que no lo tienen, muy importante siempre imitarlos y dar gracias al Señor porque todos siempre en una forma u otra hemos tenido un padre. Así que le damos gracias al Señor por este día y bendigo sus vidas. Continuamos, hermanos, con esta muy interesante enseñanza. Pareciese que vengamos como lentos, pero si usted se pone a hacer cuentas, si nos ponemos a sumar, que la iglesia lleva casi 2000 años tratando de entender estas cosas, y el gran porcentaje de la iglesia a nivel mundial siguen esperando un anticristo para el futuro, un hombre de pecado para el futuro, un cuerno pequeño para el futuro, y tantas cosas que la Biblia es tan clara respecto a estos temas, y lo vamos a seguir viendo. Entonces es una enseñanza tan delicada, tan sensible, defendida por la casi totalidad de la mayoría, lo contrario a lo que estamos enseñando. Entonces es de mucho cuidado, no puede haber afán. Así que ahí vamos. Y como usted y yo fuimos diseñados para entender y aprender en la repetición, qué importante que el Señor nos permita hacer eso, porque a mí me interesa más que traer una enseñanza de que usted y yo podamos entenderla. ¿Y cómo sabemos que la entendemos? Porque a medida que la palabra trae entendimiento, nos va libertando, nos va acercando más hacia el Señor, hacia sus propósitos, hacia su voluntad, y ver el poder del cumplimiento de su palabra, de la luz infinita que es su palabra.
porque tristemente nosotros caímos en una religiosidad. Y así se sostiene la iglesia, basada en una religiosidad. Y qué importante que la palabra nos vaya libertando, nos vaya haciendo libre y poder tener una relación de libertad con el Señor. Si estamos en la iglesia o si no estamos. Una relación preciosa a medida que vamos conociendo los propósitos que el Señor cumplió. Y todo lo que significa lo que Él venía a cumplir. Y si los cumplió o no. Entonces, es importante, hermanos, que vamos pausadamente, pero vamos ascendiendo mucho. He recibido llamadas y notas de hermanos que están felices con la enseñanza, están aprendiendo mucho, están entendiendo, y eso nos alegra. Así que hoy estamos en el primer día de la semana, en esta enseñanza número 13, sobre el anticristo, o el hombre de pecado, o lo que tiene que ver con él, en su relación con la profecía y el tiempo profético. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, se deje ver, se sepa quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, a tal punto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, o sea, con la autoridad como si fuera Dios. Verso 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Pablo nos está dando esta palabra hace 2000 años, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se dejará ver, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Bendito es el nombre del Señor. Padre, síguete glorificando, Señor, trayendo entendimiento, Dios mío, sobre la vida de mis hermanos y mi vida propia, Señor. Que tu palabra sea ajustando, Señor, ajustándose, Señor, con esa claridad que solo tú lo puedes hacer, porque es obvio, Señor, si tú ideaste la palabra, si tú planeaste la redención, si tú levantaste hombres y los inspiraste, Señor, para que ellos escribieran tu palabra, si tú sabes, eres el principio y el fin de todo, si tú ya lo sabes todo, Señor, ¿quién mejor que tú a través de tu palabra para interpretarnos y traer entendimiento a nuestras vidas, Señor? Dios mío, ¿cómo es que el hombre dejó esto a un lado y se dedicaron a interpretar donde tú lo prohíbes, donde tú dices que la profecía no es de interpretación privada, sino que es revelada por ti, Señor? Dios mío, te damos gracias y te bendecimos por un día más, Señor, que podemos estar, Señor, delante de ti, Señor, bajo tu presencia, de tu Espíritu y bajo la autoridad de tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor. Qué importante este verso 8, que habla de que entonces se manifestará aquel inicuo. La relación aquí es un hombre o un grupo de hombres, no tiene que ver nada, como ya lo hemos expuesto y lo sostiene la Biblia, con ningún diablo, sino con gente que actúa así como el Señor le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Pedro no era Satanás, Pedro era un hombre,
pero tenía en eso que le dijo al Señor, que no fuera a la cruz, tenía el mismo pensamiento de Satanás, de destruir el fundamento de Dios. Si el Señor no va a la cruz, no hay nada. Hermano, no estuviéramos tú y yo aquí. Ni hubiera paz en nuestros hogares, ni vida abundante en nosotros. Entonces es lo mismo. Pedro no era Satanás. Solamente era un discípulo del Señor. Y tenía ese espíritu. ¿Cuál espíritu? Un espíritu que le metió, no, esa mente, esa manera de pensar. Eso es lo que significa. Esa manera de pensar. Es como cuando aquellos, los hijos de Zebedeo, Juan y su hermano, que le dijeron, los hijos del rayo, que le dijeron, Señor, hacemos caer fuego del cielo para que los consuma. Y le dijo el Señor, ¿de qué espíritu son ustedes? O sea, ¿qué manera de pensar? Dios mío, ¿cómo dejan salir esa concupiscencia? Esa naturaleza pecaminosa, carnal, corrupta. A eso es lo que se refiere, hermanos. La Biblia interpreta la Biblia. Así que entonces se manifestará aquel inicuo, un hombre, en particular un hombre, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Ojo, el espíritu de su boca es todo lo que el Señor declaró desde que vino. Lo que salía de su boca era lo que salía de la boca de Dios. Él es la palabra. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. Todo lo que salía de su boca era el espíritu de su boca, la palabra. Entonces todo lo que él decretó, por allá le dijo a unos, yo les aseguro que ustedes me verán venir sobre las nubes del cielo en la gloria de mi Padre. Entonces lo que está saliendo es el espíritu de su boca. ¿Y cuál es el espíritu de su boca? La palabra. Todo lo que el Señor decretó en Mateo 23 y 24 es el espíritu de su boca. Eso es lo que está cumpliendo aquí. Ya se cumplió. Se cumplió a cabalidad. Entonces, lo que el Señor salió de su boca, ojo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, una vez que el Señor lo decretó, que salió ese mandamiento, ese decreto de su palabra de juicio sobre esa generación, ese es el espíritu de su boca con el que los iba a matar. Esa palabra se tenía que cumplir. A eso es lo que se refiere, hermano. Mire qué importante meditar en la palabra, para que la palabra sola se explique. Y destruirá con el resplandor de su venida. Lo destruirá. Entonces, muy importante esta partecita. Muy importante. ¿Por qué? Porque los maestros pro templo todos enseñan con Biblia en mano. Yo fui uno de esos, que lo que Pablo está hablando es para hoy, para estos tiempos. Pero hace 20 años dijeron que era para hace 20 años, con lo que sucedió en esos días. Y hace 40 años para hace 40 años. Y hace 100 años para hace 100 años. Y así, de ahí para atrás. Entonces, dentro de 50 años van a decir que ya está cerca, como lo han dicho desde el primer siglo. Entonces, muy importante que entendamos, con Biblia en mano, cogen los versículos y lo que el Señor prohíbe, que no es de interpretación privada, lo interpretan. Por eso es que usted ve tantos credos. Si usted va a tal iglesia, tienen un tipo de credo y tienen una confesión de fe diferente a otra y diferente a otra y diferente. Hermano, ¿y dónde está la unidad de la palabra y la unidad del Espíritu? No, ¿por qué? Porque desde que el hombre metió la mano, corrompimos la palabra de Dios. Pero su palabra no deja de ser, por eso no deja de ser perfecta, no deja de ser luz, no deja de tener un cumplimiento profético, histórico y aplicado. Ella sigue. No importa lo que nosotros digamos o neguemos. Entonces, con Biblia en mano, aseguran y hemos asegurado que lo que Pablo está diciendo acá es para estos días. Estamos en los postreros días, en los últimos días, en los días postreros.
en el final del tiempo. Nada que ver. Vamos a seguirlo viendo. Porque ese hoy ya lleva 20 siglos. Y nada. Si vemos los comentaristas de hace cientos de años, ellos hablan en sus comentarios de que era para ese tiempo, y para ese tiempo, y ya los comentaristas de hoy dicen que para este tiempo, etc. Entonces, y enseñan como modelo de que antes de la segunda venida del Señor aparecerá, como dice Pablo, como le dicen ellos, de que estaban creyendo, les habían enseñado que el día del Señor ya estaba ahí, ya estaba sucediendo. ¿Por qué? Por la persecución que estaba ahí, se estaba viendo. Entonces, de que la venida del Señor estaba ahí. Y Pablo les dice, no, primero que todo, antes de que el Señor venga, primero se van a presentar la apostasía, y la apostasía va a mostrar, va a manifestar al hombre de pecado, lo va a dejar ver. Al hombre de pecado que sale de adentro, del pueblo de Dios, de los escogidos de Dios, de a los que Dios venía, porque Cristo, hermanos, muy importante que usted entienda esto. Cuando estudiemos las 70 semanas de Daniel, usted va a ver qué claridad tan preciosa. La palabra, que yo no voy a explicar nada, la palabra va a explicar así como hasta ahora. Tan claro que habla de unos propósitos que tenía que cumplir Cristo, el Mesías. Él los tenía que cumplir. Y el Padre le dijo a él en Isaías 49, 3, le dijo, Él me glorificará. Y Jesucristo le dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado. Entonces, todos los propósitos que tenía las 70 semanas de Daniel para 490 años los cumplió el Señor. ¿O no los cumplió? Entonces no glorificó al Padre. Lo que él dijo en la cruz entonces fue mentira. Le dijo, todo se ha cumplido. Todo se ha consumado. Todo. También se lo dijo a los de Maús. Todo. Era necesario que todas las profecías que yo tenía que cumplir se cumplieran. En mí se cumplieron todas. No quedó una sola por fuera. Ni una. Ni una. Ni una, hermanos. Para los maestros de la escatología faltaron muchas cosas que cumplir. Faltó la gran tribulación, la abominación desoladora, el que el anticristo, el hombre de pecado, el cual no se sentara en el templo, y todo lo que conlleva eso, la 70ª semana de Daniel, los 7 años, en fin, cantidad de cosas que el Señor tenía que cumplir en las 70 semanas de Daniel. Ahorita vamos un pedacitico. Entonces, él dijo que cumplió todo, que él cumplió todo, pero los maestros dicen que no. Entonces, enseñan que antes de la segunda venida, el anticristo se establecerá aquí en la tierra, establecerá como líder mundial. Eso es lo que enseñan. Dice que firmará la paz con Israel. ¿Cuál paz? ¿Con cuál Israel? Si ya no hay judío ni griego, ya eso no existe, es un país más de pecadores, igual que Colombia, igual que Honduras, igual que Nicaragua, que Estados Unidos, que Rusia, todos son países de pecadores. Ya no hay judío ni griego, ni un judío ni griego, solo son esos dos, son pecadores, y la iglesia del Señor redimida con la sangre de Cristo, aquella que lo aceptó como el profeta que profetizó Moisés. Por eso fue que el Señor, ese haz y esa espada y ese código de muerte que traía no nos tocó a nosotros. Ese que recibió asilo, como lo recibimos como el rey de nuestra vida. Por eso yo no me cansaré de repetir esto, porque es imposible, hermanos, interpretar o permitir que la Biblia interprete cualquier versículo si no tenemos en cuenta a asilo, al profeta y al nuevo Israel. Imposible. Ahora, métale o póngale esos tres a cualquier interpretación y verá que se cae. Tienen que buscar otra forma, porque él era el reloj. Él era el reloj, él era el rey que tenía que venir en un tiempo exacto. Él era el profeta que tenía que venir en un tiempo exacto, como lo dijo Moisés. Y él era el nuevo Israel que tenía que venir en un tiempo exacto. Tenían se tenían que encontrar los tres, que es uno. Entonces,
Dice que afirmar la paz con Israel. ¿Con cuál Israel, hermano? ¿Cuál? Muéstreme por la Biblia, por favor, escríbame, mándeme alguna enseñanza para yo mirar a ver. Claramente la Biblia es clara. Dice en Daniel 2:44 que él iba a destruir esos 4 reinos. El último reino, en el reino que estaba profetizado que debía aparecer el cuerno pequeño, era en el reino de Roma. Y el reino de Roma desapareció en el año 300 y tanto. O sea que cuando el rey vino, el profeta vino, Ciro vino, el nuevo Israel vino, el siervo de Dios vino, estaba Israel. Y el cuerno estaba profetizado para esa época. Que eso lo vamos a ver después. Entonces, todo tiene que estar unido a cuando él iba a destruir esos 4 reinos y él se iba a posicionar como rey. Y dice, y su reino no tendrá fin. Y la gente está esperando que el Señor reine por allá no sé en cuántos millones de años. O miles de años. No, hermanos. Vamos a seguir viendo. Entonces, dice que entonces ese príncipe malo que vendrá, hermanos, lo van a reconocer como un líder mundial que va a traer paz. Va a hacer la paz entre Israel y Palestina y todos los árabes y todo el mundo. O sea, va a traer paz, va a traer bendición a las naciones, va a traer prosperidad para todos. Eso no lo dice la Biblia, porque ese príncipe lo cogieron, lo sacaron de la 70ª semana y se lo acomodaron a otro. Pues que eso lo vamos a ver, lo vamos a demostrar por la palabra para niños. Para niños. Entonces, y dice que la humanidad se maravillará en pos de él o en pos de la bestia, aunque bestia en la Biblia tiene que ver con reinos. Por eso el Señor habla de 4 bestias, 4 reinos. ¿Cierto? El último reino o el cuarto reino fue Roma, pero no la Roma papal, sino la Roma conquistadora, la de los Césares. Muy importante. Entonces, y en esa Roma fue que apareció el Señor. Se cumplió la profecía de Daniel a la perfección. En ese último reino fue que apareció el rey, fue que apareció el profeta y fue que apareció el nuevo Israel. Muy importante, hermanos. Y que ese sería adorado como Dios por todas las religiones. Y por eso le acomodan hoy eso al pobre Papa. Papa es un pobre señor, un pobre anciano que de un momento a otro se muere. Era por allá un argentino que era un cura y después se convirtió en otra, fue creciendo y después lo nombraron porque había muchos para nombrar y nombraron uno. Y es que Papa, el Dios de la tierra, nada que ver, un pobre hombre que le dan unos poderes porque así lo han aceptado las naciones, pero no tiene ningún nada. Un pobre hombre que se muere de un momento a otro igual que usted y que yo, pobres hombres. Entonces, nada que ver, y le acomodan eso a él, que por eso es que está haciendo la paz entre el judaísmo, el islamismo, y que está haciendo la paz. Nada que ver, hermano, nada que ver, no tiene nada que ver, porque el Papa no existía en el primer siglo cuando vino Silo, cuando vino el rey, cuando vino el profeta, era que iba a suceder, hermano, que ahí se concatenaba todo. Y ese apareció fue muchísimos años después. Entonces, pero eso lo vamos a ir viendo. No hay problema, yo simplemente lo menciono porque fácilmente la palabra muestra eso. Entonces, eso es lo que se enseña casi que en cada púlpito, hermanos. Casi. Y están esperando ese anticristo, están esperando ese hombre de pecado, ese poderoso Satanás metido en ellos. Satanás ya sabemos que es un derrotado, un avergonzado, un despojado, un atado, un destruido. Y lo único que le queda es el agua de fuego. Pero eso es lo que enseñan los maestros de la profecía y de la escatología. Y se vanaglorian de que saben mucho. Lo único que saben es torcer la palabra, descontextualizarla. Pero lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses es otra cosa. Miremoslo bien, sigámoslo mirando. Pablo les dice en el verso 5 de 2 de Tesalonicenses, verso 5, que no lo leímos el 2, el 3, el 7 y el 8. Pero el 5, él dice:
¿No os acordáis? O sea, Pablo les está diciendo, hagan memoria que cuando estuve 3 meses con ustedes, hermano, yo me pregunto, si usted y yo nos ponemos a leer todo el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses, si nos demoramos 15 minutos es mucho, completico, de la primera letra hasta la última. Si nos demoramos 15 minutos leyendo eso es mucho, y él estuvo 3 meses. 3 meses compartiéndoles tremendas verdades que no están escritas, pero él aquí nos está diciendo eso. Si usted busca esto y lo trata de buscar una concordancia, no existe. ¿Por qué? Porque así como dicen que si se hubiese escrito todos los milagros y todas las cosas que hizo el Señor y todo lo que hablaron los apóstoles, hermano, y los profetas, no había dónde ponerlos. Una manera figurativa de decir que se requerirían miles de libros. Imagínense, lo que nosotros leemos en 15 minutos, Pablo estuvo allá 3 meses. Además, dice la Biblia, en Hechos capítulo 18, que enseguida lo leemos, dice que Pablo estuvo con los corintios 1 año y medio, 18 meses. Si usted y yo no podemos leer el libro de Corintios, lo terminamos en 20 minutos de leerlo. Póngale media hora. Él estuvo 1 año y medio. En 1 año y medio, ¿cuánto escribió? O sea, ¿cuánto les dijo? ¿Cuánto les reveló? ¿Cuánto compartió? ¿Cuántas experiencias de su vida en el Sanedrín les dio a conocer? ¿De cuántas cosas los previno? Ojo, por eso es importante meditar. ¿De dónde sale esto? De meditar en la palabra. ¿No os acordáis? Haced memoria. Hagan memoria cuando me reuní con ustedes, cuando yo estuve con ustedes. Hagan memoria, que yo ya se los dije, les dije quién era y les dije quiénes lo retenían. Yo les dije todo. Hace 2000 años, hermanos. Hace 2000 años. ¿No os acordáis? Que cuando yo estaba todavía con vosotros, estuvo 3 meses con ellos, con los de Tesalónica. Cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Ojo, ¿qué fue lo que les dijo en 3 meses? Que nosotros leemos este capítulo, la segunda carta a los Tesalonicenses la leemos en 5 minutos. ¿Qué fue lo que les dijo en 3 meses? A lo mejor les hablaría de su experiencia ¿cómo no le iban a preguntar? Si Pablo viene a mí, me está predicando a mí, yo le pregunto, está con nosotros, está compartiendo, comiendo con nosotros felices con el discípulo del Señor, con el discípulo que el Señor lo llevó al tercer cielo. ¿Cómo no vamos a estar felices, Pablo? Y entonces, ¿qué te llevó a ti a ir a buscar a los cristianos, gente sana, gente de paz, gente de amor, a buscarlos de país en país para torturarlos, matarlos? ¿Qué te llevó? ¿Quién te dio las cartas? ¿Qué te decían ellos? ¿Había odio en sus corazones? ¿Qué tal era el sumo sacerdote y aquel? Cuéntanos, hermano. Yo le preguntaría todo eso y más. Imagínense. Sino que es que nosotros vemos la Biblia como una cosa religiosa, legalista. Con una regla o con 1 metro nos miden todo, el pelo, la bata, o el saco, o la corbata, o todo, hermano. Religioso, legalista. No, libertad para entender la palabra, libertad para vivirla, sin ningún legalismo y sin ningún libertinaje, libertad en el Señor. Tremendo. 3 meses, ¿qué no le preguntarían? Por eso él les dice, ¿no os acordáis? Hagan memoria que cuando yo estuve con ustedes, las noches que nos quedábamos compartiendo, yo los puse al tanto de todo, y todo lo que ustedes me preguntaban, yo se los contesté, en verdad, porque nosotros ya estamos en la verdad. Todas las preguntas que me hicieron de esa cúpula, yo se las contesté, y de todo lo demás, y de todo lo que hacíamos, y de todo lo que creíamos, y las maquinaciones mentales que hacíamos para deshacernos de ese Cristo y de todo lo que tenía que ver con él. Hermanos, por amor de Dios. Pastor, ¿dónde dice eso la Biblia? Ay, hermano, por favor, lávese los oídos. No está entendiendo. 3 meses. Y en Corintios estuvo 1 año y 8 meses.
allá trabajaba, allá hacía carpas con los hermanos y compartían como loco todo el tiempo. Imagínense que viniera Pablo en estos días, por ejemplo, un ejemplo. Yo sería uno que no me le separaría preguntando y aprendiendo, solamente para irme a dormir. ¿Ah? No sería así, hermanos. Por eso la Biblia es para entenderla. Cuando el Señor le dio las 70 semanas a Daniel, dice por lo menos 8 veces: vine a darte entendimiento, sabiduría, conocimiento, entendimiento. Por lo menos 8 veces antes de dárselas. ¿Por qué? Porque y en el capítulo 12 verso 3 dice que únicamente los entendidos entenderán, resplandecerán. ¿Por qué es que no hay entendimiento? Porque no hay entendidos. ¿Y por qué no hay entendidos? Porque necesitamos que la Biblia interprete la Biblia para poder que Dios le dé a usted entendimiento, y a mí, yo no le puedo dar eso. ¿Sí ve qué fácil, hermanos? Pero siempre nos ha dado el hombre el que ha vaciado su cabeza, su entendimiento, y nos echaron y nos dejaron así, camine así, dígale amén a lo que está diciendo el Señor, hermano. Así ha sido siempre, y así sigue siendo en casi todos los púlpitos. Entonces, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? ¿Qué? Lo que le estaban diciendo ahí, que ya vino el anticristo, que ya está ahí el hombre de pecado, que ya viene el juicio de Dios, que ya viene la ira de Dios, que ya se va a manifestar la segunda venida, todo eso, o sea, todo. Pablo ya los había prevenido. Por eso él les dice: ¿no os acordáis? No se dejen engañar, hermano. No se dejen engañar. Hoy en día hay que decirle a todo el mundo: no se dejen engañar más, hombre, por Dios. No se dejen engañar más con religiosidad y cuentos. Es hora de que se abra nuestro entendimiento y que comencemos con inteligencia a analizar la palabra y a permitir que ella se revele. Porque la religiosidad no permite entender la palabra. Por eso mire tantos grupos religiosos, miles, y se matan entre ellos. Y son enemigos. Y supuestamente tienen un mismo Cristo, un mismo Espíritu Santo, un mismo Padre y una misma palabra. Cuénteme esa, hermanos. Cuénteme esa. Yo no la he podido entender. Me voy a morir sin entenderla. Unidad del Espíritu y unidad de la palabra. ¿Por qué no hay unidad de la palabra? Porque no hay unidad en el Espíritu. Encuéntrese con alguno de otra congregación para que vea que lo mira usted abajo. Y sobre todo algunas que yo conozco, que dicen que la palabra, y le prohíben a la gente, le prohíben a sus vinculados que escuchen a otros. Yo tengo gente en la familia que no me escucha. No me escuchan por nada del mundo. ¿Por qué? Porque los han sellado su mente y dependen solamente de sus cuentos. Que es la unidad del Espíritu y la unidad de la palabra. Entonces, hermanos, es la verdad de Dios. Chóquele al que le choque. Aterricen, arrepiéntanse, para que pueda haber luz y entendimiento. O arrepintámonos si es que nos toca. Entonces los tesalonicenses ya habían sido prevenidos por Pablo. ¿Cuándo? ¿No os acordáis que yo ya os había contado todo esto? Hagan memoria. ¿Por qué les olvidó? ¿Y por qué están escuchando a otros y ya ustedes saben quién es y quién lo retiene? Eso es lo que está diciendo. Ya estaban al tanto de todo. Es muy importante. Mire lo que dice Hechos, anótelo. Hechos 18:11. Nomás para que usted tenga referencia. En donde Pablo está dando testimonio. A Pablo lo venían persiguiendo los judíos. O sea, la iglesia del Señor tenía dos perseguidores en el primer siglo, a muerte: Roma y el judaísmo. Pero el principal era el judaísmo. Principal perseguidor. Lo seguían de lugar en lugar. Léase ahí el capítulo 18, para que vea que iban de un lugar a otro. Hasta Roma los persiguieron, al punto que cuando estaba de César, Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. ¿Pero por qué? Si usted mira Tácito y otros escritores de la época, dicen que los expulsaron porque estaban causando demasiados problemas. Donde iba Pablo a predicar, u otros hablaban de ahí mismo, iban a perseguirlos y a injuriar a toda la gente para que los mataran, los persiguieran. Ojo,
Ojo, hermanos. Entonces aquí en Hechos capítulo 18 verso 11 dice, y se detuvo allí Pablo. El Señor a Pablo lo estaban persiguiendo, lo querían matar, y el Señor le dice en los versos anteriores: Pablo, tranquilo, no te preocupes, que yo tengo mucha gente en este lugar, le dijo Jesucristo. Yo te voy a guardar, nadie te tocará, porque Pablo estaba ya tan lleno de que ya era imposible seguir. Viene el Señor y le da esos ánimos ahí. Y le dice, y entonces dice aquí, se detuvo allí en Corintio, Pablo está hablando, si usted mira bien, desde el verso 1 va a ver que era en Corintio, 1 año y 6 meses, 18 meses, enseñándole la palabra de Dios. Ojo, ¿será que todo lo que les enseñó está escrito en la Biblia? No, eso es parte de lo que dijo el profeta y el apóstol Juan, de que si se hubiese escrito todo, no cabían los libros. 18 meses enseñando la palabra. Fuera de la enseñanza, todo lo que le preguntaban y todo el que lo buscaba para que le enseñaran. Hermanos, toda la revelación, todo lo que tenía Pablo que contar, maravillas de haber estado en el tercer cielo y de tantas cosas maravillosas. Entonces, muy importante, enseñándole la palabra de Dios. 18 meses, wow. Mientras uno lee Corintios, 1 de Corintios, 2 de Corintios, se lo lee por ahí media hora. Y aquí estamos, multiplique media hora por 24 horas. ¿Cuántas media hora son? Por 30 días. Por 12 meses. O sea, por 18 meses. Hermanos, todo lo que quedó de la palabra. O sea, por eso les dice, hagan cuenta, hagan memoria, que yo ya los tenía al tanto usted de quién era hace 2000 años. ¿Y quién lo detenía hace 2000 años? Futuro, no existe eso. Entonces mire, pero los maestros con Biblia en mano, vienen y enseñan todo lo contrario de lo que está enseñando Pablo, todo lo contrario de lo que tenía que cumplir Cristo, todo lo contrario de lo que él le dijo a los de Maús y lo que le dijo a sus discípulos, que en él se había cumplido toda la palabra, todo lo contrario de lo que dijo en la cruz, todo lo contrario de que le declaró a sus discípulos: yo te he glorificado en la tierra, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y como ya hice mi parte, ahora haz la tuya. Ahora glorifícame tu Padre al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Juan 17, 4 y 5. La palabra. Entonces, Pablo lo estaba persiguiendo sobre el hombre de pecado, sobre todo eso, y las preguntas que le hacían: ¿quién es? Y esto es hombre de pecado, y de dónde salió, y cómo piensa, y todo. Ya Pablo lo tenía claro, porque fue hace 2000 años, lo dice la Biblia. Yo no estoy interpretando nada, literal. Él les habló de quién era, quiénes lo retenían y lo que iban a hacer y lo que vendría. Porque esto es muy importante entenderlo. Es por esa razón que Pablo les dice a ellos que ellos ya sabían quién era, o qué era lo que lo retenía, o lo que lo detenía. Muy importante. Verso 6. Y ahora, o sea, en el verso 5, él les dice: hagan memoria de que yo ya les conté todo, todo lo que ustedes me preguntaron, se los contesté. Todo lo que me preguntaron de mi vida en el Sanedrín y de todo lo demás, se los contesté, todo. Ojo, 3 meses contra 15 minutos que se demora uno y 5 minutos leyendo la primera carta de Tesalonicenses y la segunda. Entonces, ojo, ya en el verso 6 les dice: y ahora, como ya ustedes saben, ahora. ¿Por qué? Porque ya comenzó la persecución más terrible de acabar con el fundamento antes de que sellaran los 66 libros, que es la completa revelación de Dios, 66, que está en total armonía con la ménora de Dios, la ménora, la lámpara de 7 luces, la lámpara que tenía 66 partes. Por eso es que el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra, los 66 libros, son la verdad. Por eso no hay forma de que usted tenga forma de que nos limpie nadie, ningún apóstol, porque no existe, ningún ungido
dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? El joven, el anciano, el profesional, el ignorante, con guardar, obedecer tu palabra. Ojo, entonces todo es la palabra. Muy importante. Entonces, en el verso 6 Pablo le dice, y ahora vosotros que sois hijos de Dios, que habéis aceptado la verdad de Dios, que van a comenzar a sentir la persecución. Ya lo están persiguiendo. Y Pablo los alaba por en medio de esa persecución estar ahí firmes todavía. Ojo, no como en Gálatas. En Gálatas 1, si usted se lee, en Gálatas dice que Pablo se maravilló de que tan pronto se hayan, a pesar de que eran hijos, se hayan alejado, hayan apostatado contra la verdad de Dios. Ojo, Gálatas 1, lea hasta el 9. Y se maravilló Pablo. ¿Por qué apostataron? Hermano, porque andaba un grupo persiguiéndolos por toda parte, en medio de la persecución. Por eso es que el Señor dice en Mateo 24 que muchos dejarán la fe. Muchos dice que se irá hermano contra hermano. Y por eso es que Él dice, hallaré fe en la tierra, porque la persecución sería terrible. Entonces, muy importante, hermanos, que miremos el contexto de la época hace 2000 años. Pablo les dice, y ahora, ya les dije, hagan memoria, y ahora vosotros, ustedes hijos de Dios, sabéis, ustedes saben porque yo les puse al tanto de todo. 3 meses, aunque solamente escribí estas 2 carticas de 5 minutos cada una. Ojo, 3 meses que podemos escribir varios libros. Los puse al tanto. Por eso ahora, hace 2000 años, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se muestre. Ya saque los colmillos y se deje ver ya. Sí, ese, mira como ya está, ya todo el mundo lo conoce. Ojo, hermanos. Entonces Pablo asegura, contrario a los maestros de la profecía y de la escatología de hoy, que ese misterio de iniquidad, de maldad, ese hombre de pecado, ya estaba en acción en el primer siglo. Muy importante, hermanos. Pero, y por eso el Señor no vendría sin que antes se manifestara eso. Sin que antes venga la apostasía. O sea, cuando ya manifiestamente saquen el pecho y digamos, lo vamos a destruir. La orden es destruir todo, acabar con ese nombre, acabar con esa fe, con ese evangelio, acabar con todo el fundamento y acabar con cada persona que piense o que haya sido renovada en ese fundamento, en esa fe, y que diga pertenecer a otro reino que el que controlamos nosotros. ¡Ojo, hermanos! Muy importante. La apostasía. Apostasía igual persecución terrible. O sea, es como yo perseguir a mi hermano de carne con mi madre. Yo, de adentro, querer matar a mi hermano. Eso es apostasía. Unos de adentro querer matar a los otros de adentro. Porque los primeros cristianos todos fueron judíos. Judíos que eran del pueblo de Dios con los que el Señor venía a confirmar el pacto. Se fueron, lo rechazaron al profeta, rechazaron al rey, siguieron reinando, se posicionaron en el templo, ojo, y empezaron a perseguir y a matar a sus hermanos. Muy importante. Mire cómo vamos avanzando preciosamente. Así lo siento yo, que yo amo la palabra, la aprecio mucho. El que no aprecia la palabra, cualquier cosita es eso. Entonces, la apostasía, sinónimo de persecución, sinónimo de acabar con el fundamento, sinónimo de acabar con ese nombre, sinónimo de acabar con esa fe, sinónimo de acabar con ese reino. Ya matamos al que se postuló como rey,
que allá en la cruz, cuando lo crucificamos, decíais que rey de nosotros. No, ese no es ningún rey de nosotros. Nuestro rey es César. No tenemos más rey que César. Ojo. Hermanos, mire qué fácil. Coquito. Para que lo entendamos, está en la Biblia. ¿Y por qué nos enseñan cosas contrarias a esto? Por eso dice el Señor. Pablo le dice, no os dejéis engañar. El Señor en Mateo 24:4 dice, no os dejéis engañar, porque vendrán falsos profetas. Lo mismo que dice Segunda de Tesalonicenses. Hay 9 o 10 o más de 9 paralelos perfectos entre Mateo 24 y Segunda de Tesalonicenses. Los vamos a ver. Paralelos, como si fuera lo mismo. Ojo, ojo. Hay tremendo entendimiento, hay tremenda revelación. Tremendo. Ya había apostasía. La apostasía, como algunos pensamos alguna vez, comenzaba aquí en Segunda de Tesalonicenses. Entonces esa, como no ha comenzado, es para el futuro. ¿Y qué están esperando? Entonces mencionan, mire a tal pastor, el nombre tal, mire lo que está haciendo en la iglesia, mire los robos, mire la fornicación, mire ese pastor por allá en Nariño, como mientras en medio de la adoración él se acostaba allá, lo muestran las cámaras, hacía el amor y hacía de todo con las hermanitas de la iglesia. Eso es una cosa terrible. Pero en el contexto de Silo, por eso le digo que no podemos apartar, separar, quitar, borrar, tirar tras nuestras espaldas a Silo, el rey, al profeta que profetizó Moisés, que traía un código de muerte, y al nuevo Israel, el siervo, de Isaías 49, 1 al 6. Si lo vemos en el contexto, ese es un pecador que tiene que arrepentir. Y si se arrepiente, Dios lo perdona. Pero en esa apostasía cometieron el pecado imperdonable. Hoy es imposible que cometan ese pecado imperdonable. Otra cosa que caracteriza a esa apostasía. Llegó un momento en que el Señor dice que ya habían llenado la medida. O sea, 7 perfecto, el 7 de ases. 7 de ases. Y también dijo, ya no hay más remedio. Léalo en Mateo 24. Y Pablo dijo creo que es en Segunda de Tesalonicenses 2, 14, 15. Dice que mataron al Señor, que mataron a los profetas, que persiguen a los discípulos y a los apóstoles, que no agradan a Dios, que se oponen a que todos los hombres se conviertan a Cristo y sean establecidos en el reino que Él vino a establecer y a cumplir las 70 semanas de Daniel y todo lo que profetizaron para Él. Y si usted se lee en el verso 15, Él le va a terminar diciendo, vamos a verlo. Está en primera creo que es 2, 14 y 15. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido ¿de quiénes? De nuestra propia nación, de los judíos, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos persiguiendo a judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. ¿Quiénes? Los judíos. Contexto, primer siglo. Contexto, esa generación. Contexto, postreros días de ese reino. Y a nosotros, los apóstoles, dice Pablo, nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, o sea, para que se condenen. Así, ojo, colman
ellos siempre. ¿Qué colman? La medida. 7, el número 7, de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Extremo, o sea, de aquí no hay forma de pasar. Pecado imperdonable. Qué fácil, hermanos. Cuando meditamos en la palabra, ahí está. Qué fácil. Qué fácil es cuando la Biblia interpreta la Biblia. Entonces, vaya ubicando. Se han dado muchas claves, muchas, demasiadas, exageradas. Vaya ubicando a esos seres. Entonces, en ese momento, en el año 51, 52 que se escribió Tesalonicenses, ya había apostasía. En el año 49 y 50, en el 50 se celebró el concilio de los apóstoles. En el 49 ahí apareció esa apostasía tan tremenda que Pablo dice que se maravilló. Gálatas 1, del 1 al 10. Persecución venía. Pero en el 50 dicen que estaban alegres. Leamos, hermano, el libro de los Hechos, del capítulo 10 en adelante, hasta que lleguemos al 15, cuando fue el concilio, para que usted vea que las conversiones eran multitudes. Entonces, cuando se reunió el concilio era para, hermano, para ver qué hacemos, porque hay tanta oposición que dicen que es que los nuevos convertidos, o sea, los gentiles, tienen que guardar la ley, tienen que guardar, hermano, el sábado, no pueden comer cerdo, o sea, tienen cantidad de cosas. Entonces ahí les dan los mandamientos que deben hacer ellos. Ojo, ojo. Y les hablaron de 3 cosas: no ahogado, no comer animal que ha sido ahogado, o sea, con la sangre ahí, no fornicación y no idolatría. Ojo. Ellos no celebraban el sábado, los gentiles. No les prohibieron esas 3 cosas. Entonces, felicidad, pero había persecución. Miren Gálatas, un año anterior o medio año anterior, los Gálatas se estaban apartando. Y ahí había persecución terrible, pero iba a comenzar una persecución terrible. Es como, por ejemplo, el coronavirus. Usted no se ha encontrado gente, yo lo veo en la televisión, a veces cuando saco un ratico ahí para las noticias. No creen que hay coronavirus. Los jóvenes salen y hacen lo que quieren, que porque no creen. Mucha gente no cree, millones de personas en el planeta Tierra no creen que eso es una mentira. Y con todas esas cosas que han sacado en internet de que eso no sé qué, que eso son todas estas organizaciones en contra de Dios, que esta cantidad de cosas que arman y dicen que no, que ese coronavirus es esto, que es aquello, que es lo uno, que es lo otro. Hermano, entonces los que no los ha tocado todavía lo niegan, pero cuando venga y lo toque a él y vaya a la casa y la mujer se enferma y se muere el papá, se muere la mamá, entonces ahí se dan cuenta. Aquí en este momento en Tesalonicenses a los apóstoles había persecución, pero no los había tocado todavía. Pablo sí, pero ahí en Tesalónica todavía no habían recibido esa grande persecución tan terrible y lo que venía. Entonces, ese es el contexto. Por eso es que cuando ve así, no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, cuando los toque a ustedes, nos toque a todos, que nos toque correr y que nos maten, como lo hicieron. Muy importante, ese es el contexto. Ya había apostasía, pero no los había tocado tanto. Ya había. Y ahí es donde se levanta, a partir del año 52, se levanta terriblemente. ¿Por qué? Porque ya habían acabado con la cabeza, pero faltaba acabar con los pies, los que salían a extender ese reino. Tenían que acabar con ellos. Y si logran acabar con Pablo, antes de escribir todo lo que él escribió, no se completa la suma de la palabra, que es la verdad de Dios, que es Él mismo. No se completa la lámpara que trae, lámpara que es, hermano, vida a nosotros, libertad. Lámpara en nuestro caminar y en nuestro vivir.
Entonces, estaban era contra el fundamento. Hoy en día eso no existe, porque hoy en día no hay apóstoles ni hay profetas. Lo que hay es sigue operando, como les enseñaba en esto, que les compartí en estos días, sigue operando ese don el don de conocimiento. Como alguna vez me profetizaron a mí, dos cosas muy tremendas, muy grandes, que se cumplieron al pie de la letra. Al pie de la letra. Grandes para mí, que no creía nada de esto. Al punto se... Entonces, lo que me dio no fue una profecía, sino una palabra de conocimiento. La palabra profética, como dice Pablo, ya está cerrada y es la más segura. ¿Por qué está segura? Porque está cerrada. No caben nuevas revelaciones. Por eso cualquiera que se levante como profeta y traiga algo que esté en la Biblia, no es ningún profeta, sino que está hablando la palabra profética más segura. Pero si está profetizando cosas que no están en la Biblia, entonces es un apóstata, alguien que está hablando contra la verdad, a lo cual dice que hay de aquel que le quite o le añade mi palabra. ¿Por qué le dice que le quite o le añade? Porque ya está sellada. Los 66 libros de la revelación de Dios ya está sellada. Por eso Pedro dice que es la más segura, porque está sellada, está con candado. Y Dios demanda juicio para los que le agreguen o le quiten. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante. Palabra de conocimiento, sí, pero lo llaman profetas. Erróneo, error fundamental. Dice, edificaos, o sea, la iglesia, nosotros, la iglesia de Cristo, el reino de Cristo, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ahí está, toda la revelación, los 66 libros, hermano. Fácil. Entonces, muy importante, Pablo le escribió a los tesalonicenses aquí en el año 52. Muy importante. Pero apenas estaba empezando esa gran apostasía, apenas estaba empezando. Ya había anticristos, hermano, como lo mencionamos. Ya había oposición. Habían destruido la cabeza, supuestamente, lo destruyeron, pero esperemos para que vea, para que usted escuche lo que dijo Caifás. Que ellos pensaron, igual que el enemigo, pensaron que lo habían destruido. Pero, si el Señor no sube a la cruz, no hay triunfo. Dios no es glorificado, como dice Juan cuando están en la cena, que le dice a Judas, ve y haz más pronto lo que tengas que hacer. Y en el próximo versículo, en el próximo capítulo, próximo versículo dice, ahora que este me va a entregar, ahora que este con un beso me va a entregar, que me van a atar, que me van a azotar, que van a hacer conmigo lo que quieren, me van a montar a una cruz y me van a matar ahora, porque a eso lo manda el Padre. Isaías 53. Ahora mi Padre es glorificado. Ahora dice que Él es glorificado y que su Padre será glorificado en la cruz. Ojo. Entonces pensaron, Caifás pensó que matando al Señor, hermano, se iban a quedar con el reino. Se iban a quedar con el templo. Porque ¿qué pasaba? Que el grupo de sumo sacerdote era una familia, que sus entradas dependían del templo. Si yo no sé, pensaron, no, ahora de pronto eso fue con la resurrección en Juan capítulo 11, con la resurrección de Lázaro. ¿No pensás que es mejor que muera uno a que de pronto vengan los romanos y destruyan nuestro lugar santo? O sea, nuestro lugar santo no, a ellos no les importaba ese lugar, como el Señor se los dijo. Ellos lo que se les iba a cortar eran las entradas millonarias que tenían año tras año las familias, que se compartían ese banquete, que eran los cambistas, eran los únicos que cambiaban dólares en esa época, hace 2000 años, y ellos ponían a como el cambio. Ojo, porque si usted no les hacía caso, usted no podía ofrecer un animal, porque ellos eran los que vendían los animales. Y además, animales que ellos compraban o que recibían por muy baratos o lo que fuera, porque no tenían, o sea, las orejas malas o cualquier cosa, tenían que ser perfectos, les vendían los animales torcidos para que los ofrecieran a Yahweh, al Eterno, al Shaddai, a Hashem, Adonai, el Elión. Entonces, muy importante, hermanos, que
Habían destruido la cabeza, pero pensaron que la habían destruido, pero enseguida vemos lo que él mismo profetizó. Entonces ya habían anticristos, en la época de Tesalónica ya había anticristo, porque los anticristos nacieron con Cristo. Cuando Cristo se levantó, se levantaron contra él, ahí. Había oposición. Entonces habían destruido la cabeza supuestamente, solo faltaban los fundamentos, apóstoles y profetas. Los profetas ya estaban, faltaban los apóstoles. Y entonces ahí sí, ya definitivamente acabar con ese nombre y esa fe. Vaya, busques hoy en día, imposible, imposible, hermanos. Imposible. Usted en el celular puede tener millones de Biblias en el celular. Y si tiene 2 celulares, que la gente tiene varios, tiene millones, multiplique. En el computador, en la televisión, en la radio. Iglesias, puede ir a miles de iglesias aquí en Medellín. Ojo, imposible. Contexto, últimos días, días postreros, primer siglo, la venida del rey que iba a instaurar un reino que no tendría fin. Ojo, y lo vamos a seguir viendo. Primer siglo. Entonces, había anticristos, había oposición, había persecución, habían destruido la cabeza, la piedra angular, que pensaron ellos que la habían destruido. No, antes la pusieron como piedra angular, porque esa piedra angular era una piedra, pero tenía que venir y caer y estarse de una forma tan perfecta que iba a sostener todo ese edificio con piedras vivas. Y la única manera que esa piedra caía era cuando muriera. Si la semilla no cae en tierra y muere, se refería a él y a nosotros. No puede llevar fruto. Todo el fruto que dio fue porque esa piedra angular cayó y quedó posicionada perfectamente para que todas las piedras que se dieran, él las sostenga todas. Muy importante. Entonces, solo faltaba acabar con los fundamentos, apóstoles y profetas. Ya habían matado a muchos profetas, todavía quedaban. Y acabar entonces ahora sí con ese nombre y con esa fe y con la Biblia, los 66. Ojo, no se hubieran completado. Y todo lo de Dios es perfecto. Esos 66 libros equivalen a las 66 partes que tiene la ménora. 66 piezas perfectamente. Por eso lo dice el Salmo 119, 105. Hermanos, qué hermosura. Hoy en día, por mucha apostasía que se levante, hermano, no le hace mellas a esa apostasía. El contexto. Si le hablan de apostasía, tiene que ver Silo, el nuevo Israel, y el profeta, el que profetizó Moisés. Muy importante. Y todo lo que él tenía que cumplir. Él tenía que cumplir las 70 semanas de él. Le tiene que levantar entonces. Entonces, hermanos, muy importante. Me gusta explicar bien, porque a eso me llamó el Señor. A enseñar, a compartir. Y eso es lo que hago. Por eso es que el Señor nos da entendimiento. Todos sabemos que lo que sobra hoy es apostasía, a lo que llamamos apostasía. Pero la apostasía del primer siglo fue un ataque contra el fundamento, fue un ataque contra Silo, fue un ataque contra el profeta, fue un ataque contra el nuevo Israel, contra el reino que él iba a establecer y con todo lo que él tenía que cumplir. Un ataque. Eso ya no existe ni existirá jamás, hermano. Eso es una burla. Eso es una vergüenza los que enseñan eso. Es una vergüenza, hermano, a la luz de esto. Entonces, porque a pesar de la apostasía presente, hermano, hoy no reina el Sanedrín. ¿No hay? Eso que nombraron allá de un Sanedrín y que nombraron unos levitas y que nombraron un sumo sacerdote. Busquen en internet, nuevo sumo sacerdote en Israel. Hermano, es puro cuento, puro pobos, sonsos. Gente que pone una bata blanca y ya los nombra, sabiendo que no tienen genealogía. Por eso cuando el Señor estableció el reino, cuando sí lo sacó la espada y estableció el reino, aunque los permitió 40 años, porque eso era profético, que eso lo vamos a seguir viendo, Él se estableció como rey. Y Él acabó totalmente con toda la genealogía, no quedó nada. Y Dios prohíbe que le sirvan sin genealogía. Nuevamente Nehemías capítulo 7, verso 61 en adelante. Entonces, hoy en día todos tenemos acceso a la palabra. En esa época, solamente los que se sentaron en la silla de Moisés, o en la cátedra de Moisés, o en la autoridad de Dios, como maestros.
Ya eso no existe ni existirá jamás. ¿Cuántos, hermano, cuántos anticristos usted ha escuchado de lo que hace que nació? Muchos, según la edad que tengamos. Muchos, unos cuantos. Pero Juan dice, en primera de Juan, dice que había muchos anticristos. Y cuando la Biblia dice muchos, no son las bobaditas que nos muestran hoy, los 4 o 5. Muchos. Le hace de primera de Juan. Véala. Pero los anticristos de hoy día, hermano, y los que enseñan hoy en día, se contradicen la evidencia bíblica. Todo lo que usted y yo estamos viendo es evidencia bíblica, evidencia. Así, antes de cerrar, quiero que miremos esto, para que usted vea alguito, pedacito de las 70 semanas. Así, como se llevaron las 70 semanas de Daniel, Cristo no la cumplió. Se llevaron las 70, o sea, se trajeron 7 años. Ojo con eso, no le olvide, 7. Por eso es que dicen que la Biblia no lo menciona. En Apocalipsis no se menciona 7 años de gran tribulación, pero los maestros lo mencionan todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esa 70ª semana la convirtieron los maestros antibíblicos en los 7 años de gran tribulación, porque una semana son 7 años, proféticamente. Entonces, así la 70ª semana de Daniel también se la trajeron, y sin el más mínimo contexto bíblico se la llevaron, y ya van más de 2500 años desde que el ángel Gabriel le dio esa profecía a Daniel. Ya van más de 2500 años. Cero. No se ha cumplido nada, ni se va a cumplir, porque eso es una perversión de la Biblia. Y por regla de 3, ¿cuántas veces, cuando usted hace una mentira, cuando usted viene a cobrarle, y entonces usted le dice una mentira, y después se dan cuenta y usted le toca meter otra mentira, y después otra mentira? Eso nos ha tocado hacer a nosotros cuando mentimos. Ojo. Por regla de 3, al traerse esos 7 años de la 70ª semana de Daniel, les tocó traerse también Mateo 24. Les tocó traerse Segunda de Tesalonicenses, que Pablo claramente la ubica en el primer siglo. Les tocó traerse también lo que declaró Juan en primera de Juan sobre el anticristo, que él dijo que ya estaba ahí. Todos se lo trajeron. ¿Por qué? Porque una mentira nos lleva a otra mentira y a otra mentira, y nada se cumple. Hermano, muéstreme algo de eso que se haya cumplido en estos 2500 años. Nada. Desde la profecía de las 70 semanas. Nada. ¿Por qué? Porque eso tenía un contexto de días postreros. El ángel le dijo a Daniel en el capítulo 10, no sé si el verso 12 o algo así, le dice: te vine y te da ánimo para hacerte saber lo que le ha de suceder a tu pueblo en los postreros días, porque estas palabras y estos juicios son para los postreros días. Y Pedro viene y dice en el día de Pentecostés que estos son los postreros días de que profetizó Joel. Lo mismo dice Daniel, lo mismo dice Isaías, lo mismo dice Miqueas, etcétera, etcétera. Postreros días hace 2000 años, y lo confirmó Pablo y Pedro. Ya lo hemos leído los versículos. Ojo. Entonces les tocó coger mentira por mentira y traerle, y tienen a la iglesia engañada. Casi que en cada púlpito de la tierra se sigue enseñando esa mentira. Es que un reloj de Dios, que el reloj es Cristo, el reloj es el profeta, el reloj es el nuevo Israel, el reloj es el que traía la espada y el haz de juicio y el reino. Por eso Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál cumplimiento? Las 490 años o 70 semanas de Daniel. Apenas se cumplió, apenas él vino. Y como dice la profecía que él iba a ser bautizado, y de ahí él iba a ser crucificado, claramente lo expresa las 70 semanas de Daniel y todo lo que él iba a cumplir. Hermanos, el reloj de Dios, Cristo, no ninguna cosa por ahí en el desierto, hermano. Eso es pecado. Arrepiéntase de estar pensando en eso.
Entonces, por regla de 3 se llevaron a Mateo 24 para el futuro, Primera de Juan para el futuro, la 70ª semana de Daniel para el futuro, más muchas cosas. Entonces, el haz de juicio, la gran tribulación, que el Señor le dijo, todo esto vendrá sobre esta generación. Y además ellos dijeron, todo lo que está, juicios que está echando, sabemos que somos nosotros. Ojo, y los de hoy en día dicen, no, ustedes son unos santos. Ustedes que mataron a Cristo, que mataron los apóstoles, que mataron los discípulos, que mataron los profetas, que no entraron ni dejaron entrar, que se opusieron a que los gentiles se salvaran, ustedes son unos santos. No, eso es para el futuro, y eso es contra los gentiles, los países de la tierra. Y cuando venga el anticristo y se presente, el Señor va a guardar a la niña de sus ojos, al Israel del desierto, los va a guardar, los va a proteger, y ustedes entonces y hasta la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿Cuántos han enseñado que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Es una ridiculez, hermano, una ridiculez. Cuando el Señor dijo de la gran tribulación, les mencionó en Mateo 24, 21, Él claramente les dice antes muchas veces, ustedes cuando vean esto, hagan esto, cuando vean esto, no se les olvide, porque va a venir una gran tribulación, no se les olvide. Y dicen los escritores, y dice Flavio Josefo, que ni un solo cristiano murió en el año 70, aunque murieron más de 1.100.000 judíos. Ojo, entonces, pero esto lo estamos armando, no se preocupe. Todavía falta enseñar sobre Mateo 24, que son muchísimas enseñanzas, muchísimas. Entonces, se llevaron todo y se llevaron la abominación desoladora. Hermanos, qué tremendo. Entonces me parece tan increíble que hoy en día sigan predicando, es que la iglesia pasará por la gran tribulación. La iglesia no pasará, no tiene nada que ver con iglesia, ni con pasar ni no pasar. Eso fue para un pueblo que mató a Cristo, que mató al profeta, que mató al rey y así que mató al nuevo Israel, que se fue contra todos los fundamentos de Dios. Hermano, usted no lo ve, Dios mío bendito. Es que yo creo que ya no es necesario enseñar más que suficiente, y apenas van 13 enseñanzas. Imagínese lo que usted va a entender y lo que vamos a entender. Se lo digo con toda humildad y con toda realidad, hermano, y con todo carácter, porque es así, que hay celo de la palabra, celo por la verdad de Dios, hermano, y tristeza por tantos pastores que han sido engañados, siervos del Señor. ¿Cómo que no? Siervos del Señor. Yo no digo que ninguno de ellos no sean siervos del Señor, siervos santos del Señor, esforzados. Pero mire qué engaño, y están engañando a mí y siguen engañando. Yo fui uno de esos, o sea, yo soy parte de eso, pero ya no más. Entonces me parece tan increíble todo esto, hermano. Así que al llevarse la 70ª semana de Daniel para un futuro sin fin, bueno, no tiene fin, ya van 2500 años. Y en ninguna parte dice de la Biblia, hermano, qué corrupción tan grande, y cómo nos corrompieron a usted y a mí. En ninguna parte dice que el Señor paró un reloj. En ninguna parte dice que ninguna cosa por ahí rara sea reloj de Dios. En ninguna parte dice que el Señor paró el reloj y que extendió y que le dio miles de años sin saberse cuánto más, sabiendo que el Señor lo que le dijo claramente fue 70 semanas de años, 490 años. Como también les había dicho de que los había llevado perfectamente, número 7, 70 años a Babilonia, porque habían violado 70 veces el año sabático. O sea, cada 7 años había que dejar descansar la tierra, y 70 veces no la dejaron descansar. Entonces por eso los castigó 70 años perfectamente, y cuando fue el último día de esos 70 años ellos salieron libres, y el Señor se levantó por allá un siervo, a Ciro, para que viniera y los libertara y les entregara todo para que se cumplieran las 70 semanas de Daniel a la perfección. Y los hombres nos las llevamos y corrompimos la Biblia, nos las llevamos, no hay futuro porque no se ve por ningún lado. Eso es mentira tras mentira. Y vaya a los ricos y famosos, miren las prédicas en YouTube de estos señores, 1 millón de vistas, 1,5 millones de vistas, hermano. Dios mío, con esas mentiras, con esas aberraciones contra la palabra profética más segura, la que dice el Señor, que no es de interpretación privada. Qué tremendo, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Dejémoslo aquí, no alcanzamos a ver esta parte. No importa, hermano. Lo importante es que estamos entendiendo maravillas. Discúlpeme a veces por mi celo, es que soy celoso de la palabra, hermanos. Amo la palabra.
El Señor me ha permitido entender tantas cosas tan maravillosas que, ay Señor bendito, cómo nos han engañado, hermano. Y lo más increíble, cómo siguen engañando a todo el mundo. Pero bueno, hermanos, bendigo sus vidas, esfuércese. Consejo, hermano y hermana, no cambie la palabra de Dios, la hora de la palabra de Dios. Posponerla por un programa, por una novela, por una reunión, por nada. Dios es primero, más buscad primeramente. Que usted no quiere que en sus necesidades, en sus angustias, en sus oraciones, el Señor también lo ponga o la ponga por allá. Honremos al Señor como debemos honrarlo, hermanos. Y lo más grande del Señor que existe en el universo es su palabra. Su palabra es lo más grande del universo. Y la puso a la misma altura que su nombre. Imagínese usted. Su nombre y su palabra son igualitas. Lo mismo, porque Él es el nombre y Él es la palabra. Siga orando, hermano, por nosotros. Señor nos ha bendecido grandemente, no con las bendiciones que muchos buscan, dinero, poder, fincas, para el ministerio. Nos ha bendecido con lo que Él le engrandeció más en el universo, su palabra. Pero grandemente, y aquí usted lo está viendo, y apenas estamos en la enseñanza número 1 de más de 16 principios. Este es uno. Ya estamos en la número 13. Pero qué bendición. Bendigo sus vidas, hermanos. Saludo a mis hermanos de la Escuela Bíblica Camino de Santidad. Cada uno los podría nombrar a todos, pero ustedes saben. Cada día oro por ustedes. Cada día oro por su familia, por su salud, por su ministerio. Porque el Señor los fortalezca y los mantenga firmes en Él. Cada día están en nuestros corazones. Ojalá que nosotros también estemos en sus oraciones, para que el Señor nos siga dando palabra y la salud para poder compartirla. Nuevamente, a los padres, felicidades en este día. Que el Señor nos ayude cada día a ser mejores padres, mejores esposos, mejores amigos, mejores hermanos. Los bendigo a cada hermano, los hermanos que han servido en este ministerio, cada uno, sin descanso. Los bendigo y las bendigo, mis hermanas. Y doy gracias al Señor por sus vidas, por sus familias, cada día. Y que el Señor le permita ver sus oraciones como un sí y un amén en sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Dios mío, por esta otra noche, otro día que nos das en tu presencia, bajo tu espíritu y bajo la autoridad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios.